Muy buenos días, soy el especialista Ricardo Manuel Duarte Correa, estudiante de Derecho de la Universidad de Yacambú. Y a continuación le voy a dar una breve explicación sobre lo que es el suicidio, las características, inducción y ayuda al mismo. O sea, me voy a atrever aquí en primer lugar a hacer unos pequeños conceptos, ¿ya?, sobre lo que es el homicidio y quiénes son los que han estudiado sobre el tema. Según American Psychiatric Association, es el acto de quitarse deliberadamente la propia vida. El comportamiento suicida es cualquier acción que pudiera llevar a una persona a morir, como tomar una sobredosis de fármaco o estrellar un automóvil de forma deliberada. Estos casos los hemos visto últimamente en actores muy reconocidos en Hollywood y cantantes también reconocidos a nivel mundial. Según las declaraciones de la doctora Catherine de Gales Camus, su directora general de la Organización Mundial de la Salud, el 8 de septiembre de 2004, Ginebra, explica o da un pequeño concepto y dice que cada suicidio supone la devastación emocional, social y económica de numerosos familiares y amigos. Es un trágico problema de salud pública en todo el mundo. Se producen más muertes por suicidio que la suma de homicidios por guerra. Es necesario adoptar con urgencia en todo el mundo medidas coordinadas y más enérgicas para evitar ese número innecesario de víctimas. Aquí hay otros autores. Según Rodríguez Pulido, Glés de Rivera y Revuelta, García Marco, Montes de Oca Hernández, en su publicación El suicidio y sus interpretaciones teóricas, señalan que el suicidio es un ejemplo donde los factores psicológicos, ambientales y genéticos parecen necesarios para que se dé el fenómeno suicida. O sea, aquí ellos enfatizan de que hay una alta probabilidad de que esto sea producido por teorías biológicas genéticas. Y es que, según las investigaciones, existen mayores riesgos de suicidio en aquellas familias donde existen pacientes esquizofrénicos con problemas psicológicos y maniáticos que en aquellas familias donde no lo existen. Según Durkheim, en la teoría sociológica considera que los hechos sociales pueden ser estudiados como cosas, es decir, como realidades exteriores al individuo. De esta forma, la tasa de homicidio no puede ser explicada por motivaciones individuales. Es decir, no son los individuos los que se suicidan, sino la misma sociedad a través de ciertos individuos. Aquí él también hipotetiza que todos los suicidios resultan de perturbaciones en la relación entre el individuo y la sociedad. Y en base a ello establece 4 formas de suicidio: el egoísta, el altruista, el anómico y el fatalista. También él, en su obra, saca algunas conclusiones más relevantes. Dice que el suicidio progresa con la ciencia. El hombre se mata porque la sociedad de la que pertenecía pierde su cohesión o perdió su cohesión. La religión ejerce una acción profiláctica sobre el suicidio porque constituye una sociedad. O sea, es decir, en ello podemos darle como ejemplo el atentado terrorista de las Torres Gemelas, ocurrido el 11 de septiembre del 2001, donde la Real Al-Qaeda provocó más de 3.000 muertes y más de 600 heridos, además de los daños materiales y morales a la sociedad estadounidense. Otro ejemplo de ellos fueron las inmolaciones, que fueron practicadas por religiones del Medio Oriente y de Europa, con el propósito de hacer de motivos rituales, desobediencia civil y protesta. Y esto consistía en provocarse la muerte a través
de las quemaduras. O sea, ellos se incendiaban y en base a eso entonces basaban su protesta. El suicidio por honor. Aquí vemos el ejemplo por lo menos de lo que fue el harikiri, que fue una acción, una práctica de suicidio hecho por los samuráis, donde ellos decían que ellos practicaban este tipo de acciones por morir con gloria y rechazar la muerte natural. Otro ejemplo también del suicidio por honor fueron los kamikazes en 1945. Fueron los pilotos de la aviación de Japón que se estrellaban contra las embarcaciones de los aliados, con el propósito de que ellos no pudieran llegar a conquistarlo. Esto ocurrido en el Pacífico. Bueno, dicho esto, tenemos aquí que evidenciar algunas características y nos hacemos las siguientes preguntas. ¿En qué pacientes se presentan los suicidios? Según las estadísticas de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señalan que este tipo de actos aberrantes tiene mayor probabilidad en pacientes que sufren de trastorno bipolar, trastornos límite de personalidad, depresión, consumo de alcohol o drogas, trastornos de estrés postraumático, esquizofrenia, cuestiones de vida estresantes como problemas serios a nivel financiero o en relaciones interpersonales. Esto ocurre en estas personas porque más que todo quieren alejarse de los problemas y no buscan otra solución, no buscan ayuda, y esto al final se les convierte en un gran problema en el cual no tienen salida. Lo que nos llama la atención últimamente es lo que le ocurre más que todo a la población joven, y es lo del acoso escolar, el conocido como bullying, en la cual algunos estudiantes, los mismos estudiantes lo practican a aquellos estudiantes que son más que todo, que tienen buena educación y que son buenos estudiantes y de buena familia, con el propósito de que ellos sientan vergüenza, de que sean rechazados y de que prácticamente no tienen algunas diferencias, ¿no? Y esto ha provocado una gran conmoción a nivel social, ya que muchas de estas víctimas han recurrido a lo que es el suicidio. Como número 2 tenemos cuáles son los síntomas de un potencial suicida. Entre ellos tenemos la pérdida de interés de las actividades que solía disfrutar. Tenemos que tener especial cuidado, tenemos que tener mayor vigilancia, mayor observación en nuestros hijos, en nuestros jóvenes. El consumo excesivo de alcohol o drogas, hacerse daño en el cuerpo, tener dificultad para concentrarse o pensar claramente, alejarse de los amigos y no querer salir, regalar sus pertenencias, cambios repentinos en el comportamiento, tener dificultades en su desempeño laboral o escolar, hablar acerca de la muerte o de los suicidios, comprar armas o medicinas para cometer el hecho, cambios en el hábito alimenticio, de sueño, entre otros. Número 3. ¿Cuál es el país con mayor índice de suicidio? Según la Organización Mundial de la Salud, Lituania es el país con mayor índice de suicidio a nivel mundial, con un promedio de 61,3% por cada 100.000 habitantes. Luego le sigue Bielorrusia, Rusia, Kazajistán, Hungría, Lituania, Ucrania, Corea del Sur, Japón, entre otros. Con respecto a América, Estados Unidos tiene un índice de 17,7 y Canadá de 17,3 por cada 100.000 habitantes. En Sudamérica le sigue Uruguay, Cuba y Chile, que tienen cantidades similares a los países europeos de 20, 18 y 17% por cada 100.000 habitantes respectivamente. Pareciera contradictorio y paradójico que en aquellos países donde exista una mayor estabilidad económica y social sea la que tenga mayores índices de
de suicidio que aquellos países que no poseen tantos problemas desde el punto de vista económico, social, político y cultural, como es el caso de Venezuela. Venezuela es quien posee la menor tasa de índice o una de las menores tasas de índice de suicidio a nivel mundial. Está considerado entre el 6,1 hombres y 1,4 de mujeres que cometen suicidio por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a esta información suministrada por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, no es, haciendo referencia a esto, es paradójico pensar también que un país que tiene tantos problemas desde el punto de vista económico, social y político tenga tan pocos niveles de suicidio, pero no es tan así cuando vemos las tasas tan altas con respecto a lo que es homicidio y muertes violentas. Y es que Venezuela está considerado como el segundo país más violento a nivel mundial, con un 63,7% de homicidios por cada 100.000 habitantes, según la Organización de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Ahora bien, ¿cómo es considerado el suicidio desde el punto de vista jurídico? Tanto en nuestro país como en el derecho comparado se considera el suicidio como una conducta no delictiva. Sí se castiga y se sanciona a aquellas personas que incitan, ayudan y facilitan o conducen a otras personas a cometer el hecho. Esto está tipificado en el artículo 412 de nuestro Código Penal, que textualmente dice: el que hubiese inducido a algún individuo a que se suicide o con tal fin lo haya ayudado, será castigado si el suicidio se consuma con presidio de 7 a 10 años. Esto inclusive puede acarrear mayores consecuencias si es ocasionado en personas tales como en niños, que son protegidos por la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, y en el caso de las mujeres, que son también protegidas o amparadas por la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer de una libre vida de violencia. En conclusión, tenemos la siguiente reflexión. En cuanto al tema abordado, es necesario, es pertinente que asumamos este tipo de acciones como un hecho en el cual deteriora la moral de la sociedad y que tenemos que tomar medidas con respecto al caso, y más que todo la población de los jóvenes, que son en este caso la población más frágil, más débil y más digamos, fértil para que pueda ocurrir este tipo de hechos. Algo que llama verdaderamente la atención es lo del acoso escolar y el conocido como bullying. Y esto nosotros tenemos que tomarlo en consideración junto con las escuelas, hacer campañas, hacer planes que vayan, planes de orientación, campañas de orientación, donde se le refuerce más que todo los valores de la sociedad, ¿verdad? Donde se aborden temas que sean referentes a lo que es la educación sexual, el uso debido de lo que es el Internet, que considero que es una herramienta sumamente importante para los procesos de investigación y modelos cognitivos, pero que si no son bien orientados pueden ser utilizados como una herramienta sumamente perjudicial para nuestros jóvenes, sobre todo por aquellas personas inescrupulosas y enfermas que tienen como propósito acabar con la vida de las demás personas. Entonces es necesario pues que haya la suficiente comunicación con nuestros hijos, que veamos dónde están, con quién están, cuáles son sus actividades, cuáles son sus relaciones, cuáles son las páginas que visitan por internet, porque pudiéramos estar sumergidos en un problema de este tipo, tal como lo vimos en
impresionante, la chica Toc, Amanda Toc, que uno se pregunta, ¿será que esos familiares no tuvieron la suficiente entereza o no se ocuparon pues por evitar que esto ocurriera? ¿Qué responsabilidad verdaderamente asumió la población o la escuela o los mismos habitantes para evitar que esto ocurriera? Porque esto puede presentarse de repente en una familia, pero el día de mañana podemos ser nosotros los afectados. Entonces esta joven lamentablemente no tuvo la suficiente ayuda psicológica, psiquiátrica, y la ayuda por parte de los demás habitantes o de su entorno para poder salir de este tipo de problemas. O sea, no hubo la suficiente voluntad para evitar que esto ocurriera. Y esto nos lleva a nosotros a una reflexión. O sea, es un problema derivado de muchos otros más, como es la descomposición social. O sea, falta de valores, falta de sentimientos, falta de amor, falta de cariño, falta de comprensión y otros elementos más que están haciendo estragos verdaderamente en la persona. Muchas gracias y espero que les haya servido de algo mi intervención. Muchas gracias.